Cerrajería literaria. Llaves, cerraduras, literatura, puertas que se abren hacia la imaginación. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor de origen checo Franz Kafka escribió que algunos libros parecieran ser la llave de habitaciones desconocidas en el castillo de uno mismo. Según estadísticas de la UNESCO, cada año se publican alrededor de 2 millones de libros. Cada uno podría ser la llave, pero ¿de cuál puerta? La humanidad inventó las llaves desde que tuvo algo valioso que resguardar. Uno de los registros más antiguos que se tiene de un mecanismo de llave y cerradura data de hace más de 4.000 años en Egipto. Desde entonces las llaves se convirtieron en un signo. En los jeroglíficos se puede distinguir al dios Anubis, guardián del inframundo, llevando en la mano derecha la llave de la vida, un símbolo egipcio, también conocido como la cruz ansada, que significa vida. En las crónicas bíblicas, la mitología greco-latina o la Torah, la llave se ha usado para simbolizar el tránsito hacia lo sagrado. El primer capítulo del Corán lleva por nombre Al-Fatihah, que significa literalmente la llave. Cerrar o abrir puertas, compartimentos y cofres es la ambición frenética de la humanidad desde que ésta existe. La invención de la llave de hierro, el antepasado del objeto que llevamos todos en el bolsillo, se atribuye a Teodoro de Samos, un arquitecto, escultor e inventor griego que vivió en el siglo VI a.C. Inventó el torno, la escuadra, el nivel, la regla y la llave. Para Sócrates, en cambio, la verdadera llave era la pregunta filosófica correcta. Hoy hablaremos de puertas, llaves y cerraduras. No se vaya, quédese aquí. Benjamin Franklin escribió: la llave que se usa constantemente reluce como plata. No usándola se llena de herrumbre. Lo mismo pasa con el entendimiento. Y claro, como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Al inventor Joseph Bramah le debemos lo siguiente, escuche usted: el excusado con registro, la bomba de cerveza, la prensa hidráulica y la llave de puntos. Bramah era un cerrajero inglés que vivió en Yorkshire a finales del siglo XVIII. A finales de 1790, en el escaparate de la cerrajería que había instalado en el centro de Londres, apareció un gigantesco candado. Apoyado en el artefacto había un cartel de madera con la siguiente leyenda, escúchela usted: el artista que pueda fabricar un instrumento que permita abrir esta cerradura recibirá 200 guineas en el momento de su fabricación. Se trataba de la primera cerradura de seguridad y pasaron 67 años antes que, durante la Gran Exposición de 1851, el cerrajero estadounidense lograra abrir la cerradura después de 51 horas de trabajo repartidas en 16 días. Ese mismo candado, conocido como la esclusa de Bramah, el candado de Bramah, se encuentra en el Museo de Ciencias de Londres. ¿Sabía usted toda esta historia? En una corta investigación por internet, puede usted encontrar La ciencia secreta de la cerrajería, este libro que tengo aquí. Manual para abrir cerrojos, en una versión autopublicada y disponible en Kindle. Ya quedamos que íbamos a ocupar dispositivos y también libros. No protesten. El autor es Michael Bulb, quien dice ser conocido como el hombre de las manos de oro y recopiló su experiencia de 20 años como cerrajero, herrero y mecánico.
Yo le eché un vistazo y puedo decirle lo siguiente. Es probable que entenderlo a cabalidad y aprender bien las técnicas aquí expuestas le lleve el mismo tiempo que un doctorado en Cambridge. Pero si usted está interesado en abrir puertas sin la llave correspondiente, le dejo ahí este título y espero que dichas puertas no sean puertas ajenas. Se atribuye a Albert Einstein una frase que dice lo siguiente. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Le recuerdo que usted puede encontrar el guión íntegro de cada programa y la bibliografía completa de las recomendaciones literarias en nuestras redes sociales. Tenemos X, tenemos Instagram, tenemos Substack y YouTube. Todo esto, entre por alguna de estas puertas. Usted tiene la llave. Síganos para tener siempre un buen libro a la mano y no se vaya. Seguimos aquí en la otra aventura. Usted lo sabe, el objetivo de cualquier llave como estas que tengo aquí, es proteger objetos o sitios de acceso no deseados. Las llaves de los automóviles, por ejemplo, han tenido así la función de limitar el uso no permitido o impedir su robo. La llave del automóvil tiene como peculiaridad dos funciones simultáneas. Sirve para entrar al coche y sirve también para encenderlo. No siempre fue así. En un principio, los coches tenían una manivela para el encendido. Ha pasado un siglo y los modelos actuales han jubilado las llaves de metal. La industria automotriz ha optado por otro tipo de mecanismos y este dispositivo milenario, la llave de metal, dejará de utilizarse en unos cuantos años. Las llaves del coche durante muchas décadas han significado la vía de entrada a una forma de libertad moderna, la velocidad. La capacidad de los coches de llevarnos en poco tiempo de un sitio a otro se ha traducido también en libertad de movimiento y de consumo. Recibir las llaves de un coche es casi un ritual de iniciación. La pérdida de esta libertad suele estar asociada con un uso irresponsable o un comportamiento inadecuado. Las llaves del coche son una especie de fetiche moderno, usted lo sabe. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde están las llaves? En el cuento Inmanejable, escrito por Lucia Berlin, aquí traigo el libro de Lucia Berlin, Manual para Mujeres de la Limpieza, y justo la portada es una llave. Es una llave, puesto que las camareras utilizan siempre una de ellas. Ahora se usan ya las tarjetas. Bueno, decía yo que en este cuento Inmanejable, escrito por Lucia Berlin, las llaves del coche juegan el papel fundamental del relato. La protagonista de esta breve historia es una mujer alcohólica, desesperada por conseguir un trago de vodka durante la madrugada. Cuando se decide salir a la licorería, se percata de que su hijo de 14 años, Nick, le ha escondido su cartera y las llaves del coche. En medio del arrebato, encuentra el dinero suficiente para una botella de 250 mililitros, lo que aquí en México conocemos como una pachita, y decide salir caminando a buscarla. Lucia Berlin conoció de muchas maneras el infierno del alcoholismo. Su abuelo, su tío y su madre fueron alcohólicos, y ella misma hubo de librar una dolorosa lucha contra la adicción. El inicio de este relato Inmanejable dice así, escúchelo. En la profunda noche oscura del alma, las licorerías y los bares están cerrados. La mujer palpó debajo del colchón. La botella de medio litro de vodka estaba vacía. Salió de la cama, se puso de pie, temblaba tanto que tuvo que sentarse en el suelo, respiraba agitadamente. Si no conseguía pronto algo para beber, le darían convulsiones o delirium tremens. El truco está en aquietar la respiración y el pulso, mantener la calma en la medida de lo posible hasta que consigas una botella. Azúcar, té con azúcar, es lo que te dan en los centros de desintoxicación, escribe Lucia Berlin. Temblaba tanto, sin embargo, que no podía ponerse en pie. Se estiró en el suelo e hizo varias inhalaciones profundas tratando de relajarse. No pienses
Por Dios, no pienses en qué estado estás o te morirás de vergüenza o de un ataque. Lydia Davis escribió en el prólogo al libro Manual para Mujeres de Limpieza, este que tengo aquí publicado por la editorial Alfaguara, escribe que las historias de Lucía Berlin son eléctricas, vibran y chisporrotean como unos cables pelados al tocarse. Y la mente del lector, seducida, fascinada, recibe la descarga. La sinapsis se dispara. Así nos gusta estar cuando leemos, con el cerebro en funcionamiento, sintiendo latir el corazón. Y si usted tiene una llave, abra con ella el corazón y el cerebro, y si puede también una botella de vodka, aunque para eso no se requiera de una llave. En el cuento universal El corazón delator, publicado en 1843, Edgar Allan Poe situó la acción en una habitación cerrada. En una de las tramas más famosas de la literatura, quien cuenta la historia asesina a un anciano y coloca el cuerpo bajo las tablas del suelo. La puerta cerrada marca el espacio del crimen. El relato se concentra en ese interior. Un cuarto, un cadáver oculto, la respiración del asesino. Hoy hemos traído a esta sección a un viejo conocido de este programa, Edgar Allan Poe, en la versión en español de Julio Cortázar, ni más ni menos. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso, pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? Escuche usted este inicio de El corazón delator. La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo para liberarme de aquel ojo para siempre. En el año de 2010, la escritora Almudena Grandes publicó un artículo en el diario El País que comenzaba diciendo: España es el país de las llaves perdidas. Almudena Grandes se refería a las llaves que conservan algunos judíos sefarditas que viven en Estambul, Tesalónica y Jerusalén. Familiares de los habitantes expulsados de España por los reyes católicos en el año de 1492. Tras 5 siglos, estas llaves han pasado de generación en generación, de padres a hijos, como una forma de herencia, como un recuerdo del destino. Cuenta la autora de Las edades de Lulú, el corazón helado en su pieza periodística, que las llaves de aquellas casas sefarditas siguen colgadas en las grandes paredes del medio mundo. Y menciona lo siguiente: los moriscos multiplicaron después el número de llaves de Al-Ándalus, símbolos de amor y de nostalgia, que no volverían a encajar nunca en cerradura alguna. En los años 70 del siglo pasado, regresaron otras muchas llaves preciosas e inútiles en manos de los hijos, los nietos de los republicanos que se las llevaron consigo al exilio. Entonces, los saharauis, abandonados por un Estado que tenía la obligación de defenderlos, cerraron sus casas. Ellos también han conservado las llaves en su largo y tristísimo exilio argelino, hasta si no hubieran aprendido a recitar a Lope y Quevedo en la escuela. Las edades de Lulú fue un libro exitosísimo, un libro porno, un libro sensual, un libro lleno de fantasías íntimas. Con él,
Almudena Grandes se convirtió en una escritora conocida en toda la lengua española. En otra nota, el periodista Manuel Vicent, que es muy bueno, comenta al respecto que en los bazares del Mediterráneo oriental se pueden oír todavía el habla vulgar de palabras arrancadas del poema del Mío Cid, de los romances de Gerineldo o de la linda Melisenda y del arcipreste de Ita. Son aquellas las palabras, insiste Vicent, que utilizaban en el siglo XV los españoles, cuyo sonido esmerilado por el tiempo han seguido usando los sefarditas para amar, comerciar, cantar, rezar, compartir la alegría con los amigos y gemir ante las desgracias. Las llaves también como estas. Dice Vicent en su nota que un día conoció en el bazar de Estambul a un sefardita comerciante de ámbar que le contó que sus antepasados vivían en Toledo y que había realizado varios viajes a España con la llave de una puerta que solo estaba en sus sueños. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado, de Acantilado. Este es un escritor francés, un gran ensayista francés, Alain Corbin se dice, Alain Corbin. Terra Incógnita, una historia de la ignorancia. Me gustaría hacer una emisión de La Otra Aventura dedicada a la ignorancia, que hoy en día empieza a ganar terreno en este gobierno y en este ambiente. Terra Incógnita. Leonardo Padura desde hace rato se ha ganado ya un lugar importante en la literatura cubana y varios de sus libros podrían narrar los últimos 50 años de la isla, de la terrible dictadura que vive la isla. Este libro acaba de salir, Morir en la arena, de Leonardo Padura. Y este libro, de un gran escritor, de Antonio Lobo Antúnez, La última puerta antes de la noche. Otra puerta, y hay que ver si tenemos la llave para entrar. Este ya lo empecé. A mí Lobo Antúnez me parece uno de los grandes escritores, muy superior a Saramago, que ganó el Nobel. Yo se lo hubiera dado a Antonio Lobo Antúnez, pero yo no estoy en la Academia Sueca. De la otra aventura. Este está publicado en Random House Mondadori. En la hierba de las noches, publicada por Anagrama en 2013, Patrick Modiano introduce un objeto sencillo y decisivo, una llave. El narrador Jean la guarda durante años, mucho después de haber dejado el departamento parisino donde vivió encuentros con Dani, una mujer que arrastraba un aire de misterio y vínculos con un mundo oscuro. La llave ya no abre ninguna puerta, pero queda como rastro material de un tiempo clausurado. La novela avanza a partir de huellas dispersas, nombres apuntados en una libreta, recibos de hotel, cafés, calles anotadas sin contexto. Modiano trabaja con estos restos mínimos y entre ellos la llave ocupa un lugar singular. No tiene utilidad práctica, pero confirma que algo sucedió allí. En el bolsillo del narrador, se vuelve prueba silenciosa de un tiempo clausurado. Una jaula salió en busca de un pájaro, dejó escrito Franz Kafka en un broche de hojas sueltas que hoy se conoce como el legajo de los aforismos. Este adagio define como ninguno otro la vida y obra de uno de los escritores más influyentes en la literatura universal, usted lo sabe. Y mire el poderoso paquete que tengo aquí. Todo Kafka en esta caja. Sus relatos a puerta cerrada de bichos monstruosos y burócratas anodinos dio con la clave más oscura de la civilización moderna. Hombres que recorren pasillos, galerones y estancias empujados por un mandado turbio impuesto por reyes invisibles. En la obra de Kafka, esta que tengo aquí, las llaves encierran una dualidad contradictoria.
significan refugio y encierro, soledad y aislamiento, prohibición y pertenencia. El camino verdadero pasa por una cuerda que no está tendida en lo alto, sino muy cerca del suelo. Parece hecha más para tropezar que para andar por ella. Escribió así en el primero de sus aforismos. Su idea de las leyes como un laberinto indescifrable, cuestionado con efigies místicas, arrojó una luz oscura sobre la sociedad y sus mecanismos. La razón oculta, la llave de esa puerta prohibida, le fue legada a Max Brod, el gran amigo de Kafka. Le fue legada en forma de miles de cuadernos y papeles en la obra literaria de Franz Kafka. Ante la ley hay un guardián. Ante ese guardián llega un hombre del campo y le pide ser admitido en la ley. Pero el guardián dice que por ahora no puede permitir la entrada. Esta fábula fue utilizada con maestría por el cineasta Orson Welles para la adaptación de la novela El Proceso. Esta que tengo aquí. Ediciones de bolsillo. Esta es la obra de Franz Kafka, donde el personaje principal, vive esa condena mitológica en carne propia. Alguien debía haber calumniado a Joseph K. porque sin haber hecho nada malo fue detenido una mañana. En la película de Orson Welles de 1962, el relato de Kafka es protagonizado por Anthony Perkins. Tengo aquí la obra, les decía yo, de Franz Kafka, editada por De Bolsillo, que cuenta con los estudios introductorios de Jordi Jovet, un buen guía, una llave para abrir la puerta de entrada a la obra de uno de los mayores escritores del siglo XX, Franz Kafka, Las llaves. Usted lo sabe, en esta sección, en Taller, elegimos películas, libros y asuntos que tienen que ver con la emisión de este programa, es decir, llaves. Déjeme que le cuente algo. Hay en Francia, y durante mucho tiempo estuvo a la moda, algo que se llamaba el roman à clé. Clé quiere decir llave en francés, o clef. Así entonces, el roman à clé tiene que ver directamente con una novela en la cual los personajes existen pero no existen, son como una llave. El tecnicismo, pues, de novela clave refiere a un tipo de novela que utiliza nombres y detalles ficticios para representar a personas o eventos de la vida real. Así es la cosa. Inventado por Madeleine de Scudéry en el siglo XVII, ha sido utilizada también por Victor Hugo, por James, por Joyce, por Mary Shelley, por John Banville, por Truman Capote, por Simone de Beauvoir, por Ernest Hemingway, por George Orwell, por Kerouac, por Sylvia Plath, Saul Bellow, en fin. Todos ellos han recurrido en algún momento en meter claves en su novela y hacer que unos personajes que son ellos mismos parezcan otros. También entonces podríamos decir que hay el film à clef o à clé. Yo le propongo aquí algunos, es decir, que necesitan de una llave que abra la cerradura para conocer el contenido. 8:30, 1963, basada en la experiencia de Federico Fellini sufriendo un bloqueo creativo. All That Jazz, 1979, de Bob Fosse, basada en sus propios problemas familiares y de salud mientras producía la película de 1974, Lenny, y el musical de Broadway, Chicago. El ladrón de orquídeas, 2002, mientras que algunas partes de la película son adaptaciones de la novela de Susan Orlean, El ladrón de orquídeas, la gran mayoría de las películas se trata de las dificultades que tuvo el guionista Charlie Kaufman para adaptar precisamente El ladrón de orquídeas. Annie Hall, 1977, basada en la relación de Woody Allen con Diane Keaton, es decir, ellos mismos eran pareja cuando estaban filmando. The Great Dictator, de Charles Chaplin. Usted sabe que eso obviamente está basado en Adolf Hitler. Ahí está la llave y la cerradura. En 1940 Hitler vio la película y le gustó, ni más ni menos. El ciudadano Kane, 1941, parcialmente basada en la vida del magnate William Randolph Hearst. Scarface,
que a mí siempre me gustó mucho, 1932, basada en la vida de uno de los grandes mafiosos, basada en parte en Al Capone y en otros. La Celebración, 1998, basada en una historia real que el director Thomas Vinterberg escuchó en la radio. Traigo también, además, no podríamos dejar de mencionar, imagina estos objetos, son como llaves del pasado, hoy ya no se usan, y es masculino y femenino de Jean-Luc Godard. Traigo aquí también precisamente Magnolia y una más, François Truffaut, Besos robados. El roman à clef, diría yo, tiene que ver o surge con la cinematografía francesa. Aquí en el taller de la otra aventura. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen en la sobremesa, esas que se repiten aquí y allá. Escuche usted esta. Si las puertas de la percepción estuvieran limpias, todo se le aparecería al hombre tal cual es, infinito. William Blake. Nosotros nos vamos, pero se queda con ustedes mi compañero Max Espejel, con la mejor información del día en ADN Noticias. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.